Probando, probando. Bien, buenos días, arquitecto. Este es el ítem 1, este es el link del canal. Los códigos estarán en la diapositiva final. Comienzo con el ítem 1, el cual son las zapatas de la materia prácticas preprofesionales. Mi nombre del estudiante Montaño Mendoza Leonardo. El contenido es el siguiente. Por cada capítulo, 12 capítulos, comenzando por objetivos, alcance, responsabilidades, normativas y permisos, equipos y herramientas en el capítulo 5, en el capítulo 6, operación, en el capítulo 7, las variables, en el capítulo 8, el sistema integrado de gestión, en el capítulo 9, el presupuesto y el tiempo de ejecución. En el capítulo 10, la perspectiva arquitectónica. En el capítulo 11, las recomendaciones. Y en el capítulo 12, el glosario. En el siguiente está la obra, que es Domus Insignia, la cual se ubica en la zona de Quiperror, en la calle 7 Oeste, cercano a lo que es la Plaza Italia, a media cuadra de ella. La superficie aproximada es de 345,5 metros cuadrados y el tipo de edificio pues es un ecosostenible Smart multifamiliar. Como dato extra, al ser el primer ítem, está la circulación. En este caso, usted nos pidió que sepamos dónde están las instalaciones faenas, dónde se encuentren los baños, por dónde circula el material. En este caso, el área de la oficina y el almacén se encuentran cerca del ingreso principal. Y en la misma zona se ubica, bueno, ya avanzando en el terreno, el material que ingresa de los proveedores, ¿no? Los materiales van a rodar dependiendo de la etapa en la cual se encuentren. Por ejemplo, en lo que es esta zona rosada, allí se encuentra lo que son, justo sobre el marcador, se encuentra el depósito y oficina, digamos, del contratista con sus trabajadores. Allí guardan sus cosas, se cambian y seguido de ello se encuentra el container donde es la oficina del residente de obra, en la cual también está mi persona, que es el pasante. Solo personal autorizado puede encontrarse allí. Seguido de manera directa está el ingreso y en esta parte anaranjada estaría lo que son los baños. A la de los baños, como pueden ver esta imagen, aquí están haciendo el vaciado de una carpeta en el área exterior. Seguido de él está, por ejemplo, las galletas. En la etapa inicial hicieron un montón de galletas para aprovechar el tiempo, ya que no había mucho que hacer aparte de quitar la capa vegetal. Y así van adelantando, ¿no?, un poco el tiempo. En lo que es el área celeste, ahí se encuentran los materiales inicialmente. Los materiales llegan, se trasladan, se colocan allí. Lo que lleva en un inicio es el acero corrugado, las barras de diferentes tipos de fidel, ¿no? Se ubican allí porque en esta línea segmentada se están comenzando los primeros trabajos de excavación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del presente documento es proporcionar una descripción detallada y un análisis del proceso constructivo de zapatas dentro de un proyecto de un edificio. Se busca ofrecer un enfoque estructurado que facilite la comprensión de cada etapa de la construcción desde la preparación del terreno hasta su entrega final, identificando a los responsables encargados de poder asegurar el cumplimiento de estos requisitos y las normativas pertinentes. A mano derecha, la imagen de una zapata en la estructura superior, o sea, de su pie de columna, que deja libre o descubierto lo que es las barras para su respectivo empalme. El alcance. El alcance de las zapatas aquí indica que estarán ubicadas en la base de esta estructura, directamente debajo de las columnas o de los muros portantes. Esto debajo del nivel cero de lo que es el terreno, o sea que una vez este es excavado, su posición está enterrada, apoyada sobre el terreno, sobre un terreno firme que ha sido previamente compactado. En este caso, el terreno que se tenía era arcilloso, o sea que cuando uno quería aplanarlo, en vez de solo hundirse, se esparcía por los laterales, lo cual no era conveniente. En ese caso se iba excavando y se compactaba de manera natural con los trabajos que se iban realizando.
por este mismo detalle del tipo de terreno es que actualmente ya pasó la etapa de zapatas, se encuentra en la losa número 3, pero la primera losa de todas se encuentra aún descubierta, la que es la losa del nivel 0. ¿Esto por qué? Porque conforme vayan haciendo todos los niveles, una vez culminen el último, o sea, con toda la carga muerta, recién allí estarían realizando el vaciado de la losa del nivel 0, digamos. Porque allí ya estaría con todo el peso, ya bajaría los centímetros que debe bajar o los milímetros que van a bajar para poder realizar la losa respectiva. A mano izquierda una imagen de los trabajadores haciendo lo que es el vaciado junto al vibrado de la zapata, ¿no? Aquí están las responsabilidades. El gerente general es el señor Salvador Landívar, en este caso de la empresa Alborada. Sin embargo, también esta empresa tiene una aliación con un empresario paraguayo, el señor Hessen, que en este caso hace la aliación Hessen y Landívar SRL. Ellos son los dueños, los encargados de todo. Seguido de ellos estaría lo que es el área de diseño, que es la arquitecta Luciana, con su equipo de trabajo de aproximadamente unos 10 arquitectos, tengo entendido. En el área de seguridad y de medio ambiente se encuentra el ingeniero Willy Mejía. Él ronda por todas las obras que actualmente están en desarrollo para, para rondar, o sea, hace su respectivo control en todas las obras. Es un trabajo arduo, la verdad. Y en el área de ejecución, en obra gruesa, está el supervisor, el ingeniero Ricardo Montenegro, el cual supervisa la obra Domus Insignia, en la cual mi persona se encuentra. Está el residente de obra, que es la persona encargada, el responsable de esta obra actualmente también, y del cual yo soy su pasante, el universitario Montaño Mendoza Leonardo. A mano derecha del residente de obra se encuentra el contratista, el cual es el señor Tito Inturias. Seguido está el capataz, que es el señor Ricardo Inturias, su hermano del señor Tito. Y también dentro de lo que es la familia Inturias se encuentra el señor Fernando Inturias. Si bien Ricardo es el capataz, Fernando llega a ser el maestro fierrista, digamos, que lidera a los fierristas que se encuentran allí, y ya otro encargado sería el encofrador. Pero esos son unos roles aparte que se desarrollan dentro de los mismos obreros. Después está, por ejemplo, en los eléctricos el señor Jairo y en la plomería el señor Richard. Estos son los responsables de cada área que se puede ver, ¿no?, dentro de la obra. Lo que son normativas y permisos, el capítulo número 4. En este caso, dentro de las normativas y permisos, vemos en la norma boliviana 122 que habla sobre el hormigón estructural. Este es un poco el resumen de ello, porque citarla sería un poco más largo. En el hormigón estructural, esta norma regula la dosificación de este hormigón, los ensayos de resistencia que se deben realizar, la fabricación, el transporte, el curado, el control de calidad para los elementos estructurales. Esto también incluye lo que son las cimentaciones. En la norma boliviana 500 habla sobre las cargas y las acciones para el diseño estructural. Esto establece que para las cargas muertas y vivas, por ejemplo, las cargas muertas estábamos hablando sobre lo que era la estructura que estaba hablando al momento de anterior ubicado, ¿no? Que es, bueno, el ejemplo anterior que hablaba sobre las losas, cómo bajaría un poco por el nivel de la carga muerta de todos los pisos. Y las cargas vivas pues son las contrarias a estas. También en estas normas habla sobre las acciones sísmicas y de viento por las combinaciones de carga para elementos de cimentación. Y esto es muy importante porque en las zapatas se dimensiona directamente con estas cargas. Por ello está esta norma, la 500, que habla sobre las cargas y acciones para el diseño estructural. En la norma 600 y 604 habla sobre el acero para el refuerzo, que regula el tipo de acero permitido, los esfuerzos admisibles, el doblado, el corte y los empalmes. Por ejemplo, en los empalmes, que cuando es a compresión tiene que ser 50 veces el diámetro de la barra, y si es a flexión tiene que ser 60. En la norma boliviana 110 y 111, esto habla sobre los suelos, que regula la clasificación de suelos, los métodos para determinar la capacidad portante de este suelo,
los ensayos geotécnicos obligatorios, como por ejemplo el CPT, el corte directo o la granulometría del mismo. Y por último, que habla sobre la zapata, que depende totalmente del estudio de suelos, así que estas normas son esenciales. Hablando del tema estructural, por ejemplo, en este caso lo realiza el ingeniero Harold Espada. Él, claro, especializado en este tipo de estructuras, lo que él realiza es que antes del vaciado de cada zapata, él llega, él revisa qué es lo que están realizando, si es que las barras son las adecuadas, el tipo de fiebre que tiene, el distanciamiento entre los estribos, si hay algo que está fuera de lo que era bien indicado para hacer la respectiva corrección. Después están los equipos y herramientas. Por ejemplo, esto es el capítulo 5, el equipo de protección personal con el cual cuentan. Esta imagen de referencia menciona el casco de protección con el cual sí cumplen, las gafas también cumplen, la protección auditiva. Más que nada utilizan esto cuando están haciendo algún tipo de demolición con el percutor. El chaleco visor de seguridad, en este caso no ocupan un chaleco, sino que ocupan el EPP de lo que es una chaqueta jean, el pantalón de seguridad, los guantes para protección, los guantes sí los utilizan, el calzado con punta de acero claramente y el arnés de seguridad, esto es para las alturas. En las losas no lo están ubicando aún, sin embargo lo van a ocupar en el ítem de losa y en el ítem de columna. Y si todos ellos cumplen con esto, con este equipo de protección personal, y el cual no lo cumple es retirado. En caso de que se vea disconforme, no quiera trabajar con ellos. En el equipo, bueno, en el equipamiento, en este caso, este es el frotacho, este es el cincel, la escuadra, el flexo, el balde, la espátula para el planchado, la vibradora, está el mixer, por ejemplo, en este caso es Soboce, el ejemplo de abajo, la carretilla, la plomada, la chotlera, el nivel de mano, una volqueta, la moladora, hilo de caña. Estos son equipos primarios que se suelen ocupar. La operación, el capítulo número 6. A ver, acá se habla lo que es el antes, lo que es el durante y lo que es el después. Por ejemplo, en la primera imagen se observa antes lo que es la carpeta de nivelación. Se puede ver también que ya se realizó una excavación antes de ello. También se ven las planchas metálicas, que en este caso, por lo que el tipo de suelo se venía abajo cuando uno excavaba, estos se coloca, se posicionan estratégicamente y con la excavadora o con la gallinita, como le dicen, la retroexcavadora, lo van presionando hasta que quedan fijas y así cuando la tierra quiere venirse abajo, pues se ve interrumpido por ella. Así no le cae a los trabajadores porque eso es bastante peligroso. En la segunda imagen del durante se ve que la zapata se está realizando el vaciado. Se ve aquí con el marcador, con el marcador por ejemplo, se ve que aquí hay una calamina que cae directamente a la columna. Es porque el mixer descarga, cae a esta plancha de calamina y lleva todo directo a lo que es la zapata. Y aquí están los trabajadores, ¿no? Y esta persona de aquí es el capataz. Y en este último es cuando ya está realizado todo lo que es la zapata, el frotachado, se colocan los puntales para asegurar todo, el encofrado de madera. Y este caminito que se ve es porque los trabajadores llegaban en la carretilla y uno con una pala iba colocando todo lo que era el hormigón. Y también de ahí mismo realizaban el vibrado. Eran bastantes personas dependiendo el tamaño y la dimensión de la zapata o si se vaciaba una zapata o varias zapatas al mismo tiempo. Esta es la explicación de las imágenes del antes, del durante y del después. Por ejemplo,
En el estudio geotécnico, uy, en el estudio geotécnico está el estudio previo, que permite identificar el tipo de suelo. En este caso ya sabemos que es arcilloso, y su estratigrafía. En este caso, por ejemplo, estoy dejando una imagen de la pizarra cuando estaba realizando un corte para ver el nivel de piso, el nivel de suelo, cuando ya está excavado, cuando se está realizando el vaciado, el cuál va a ser el nivel cero que se va a manejar. Esta imagen también es cuando se estaba realizando un ejemplo de las barras que iban a hacer. Por ejemplo, si las barras son de 12 metros, se quiere aprovechar el máximo posible para no tener desperdicio en el momento de cortarlas, porque tener desperdicio es lo que nos quita tiempo, nos quita dinero, porque hay que estar cortando nuevamente para tener la longitud adecuada. Y en este caso el estudio previo es tener en cuenta un montón de factores y todas estas cosas. El estudio previo del suelo, como lo mencioné hace poco, también lo realiza la persona encargada, que es el ingeniero estructural Harold Espada. En la compactación, que también menciono lo que es la limpieza, la nivelación de la excavación, y se retira el material suelto, como lo que es la capa vegetal, las raíces, la tierra contaminada, todo esto. Y en un inicio sí había bastante capa vegetal, la verdad. Se estuvo retirando todo lo que había allí, pero se hizo por etapas. No se retiró todo de golpe, sino por cómo estaban realizando las etapas de las zapatas, comenzando por el noreste en sentido horario, se iba quitando todo eso. Luego está esta imagen que hablo sobre el carpeteado, que es la colocación de una capa delgada de material granular, generalmente arena fina, una mezcla granular bien compactada para nivelar la base. En este caso esto no tiene una función estructural, es para que esté firme, para que cuando se realice el encofrado pues no se vaya para ningún otro lado. En este caso esta es la capa inferior y el encofrado estaría en los laterales. El carpeteado he visto que lo realizan bastante rápido, que lo pueden hacer en la mañana y en la tarde, para el mediodía, para la una, ya están vaciando ellos tranquilamente. Más que nada esto también por lo que es el clima de Santa Cruz, ¿no? Bastante caluroso. En el siguiente está el armado. La colocación de la parrilla inferior, el colocado de galletas, posicionar el pie de columna, por ejemplo. Si pueden ver la parrilla que está por debajo, se ve en la imagen donde están los trabajadores, donde están sus pies. Esa es la parrilla que está por sobre la carpeta. Y aparte, ¿qué más hay entre la parrilla? Y entre la parrilla, entre la carpeta y entre la parrilla están las galletas, que son de un aproximado de unos 3 centímetros por 5 centímetros 3 centímetros de alto por 5 por 5 de ancho y largo. Están ubicadas en los laterales y un poco en el medio, centradas, para que así cuando ellos caminen también no esté todo pegado a la parrilla de la carpeta, sino que tiene que haber una capa de hormigón que llegue por debajo de esta y la recubra en todo el sentido de las barras de acero corrugado. Las personas que estén allí grabando, por ejemplo, que están haciendo realizando el armado, primero hacen la excavación, luego de excavar, posicionan un movimiento estratégico con la escalera para poder bajar las cosas. Como es todo el armado, ubican las galletas, ubican la parrilla y luego pueden hacer dos opciones. En este caso, ellos, por motivos ajenos a la agenda de lo que se está construyendo, hubieron muchas intervenciones por parte de los vecinos inicialmente. Por ello es que en este tiempo que se fue perdiendo para comenzar con lo que es la excavación, por ejemplo, allí lo que se hacía era ir cortando las barras de acero, ir doblando, realizando un montón de estribos, como también ir realizando los cortes, ir armando las columnas de las zapatas, que en este caso ya había una docena ya que estaban armadas,
y eso lo realizaban hacia fuera de la excavación. Sin embargo, cuando la excavación ya era muy grande, como por ejemplo para las pantallas del ascensor y demás, eso sí esperaban y realizaban el armado de esa columna, de esa pantalla allí debajo, o sea, dentro de la misma excavación. Esto es dentro del armado. Luego está el encofrado. El encofrado se realiza con madera. En este caso para zapatas se podía ocupar unas pocas veces y ya la madera pues ya no era útil. ¿Por qué? Porque se doblaba por la misma humedad del hormigón al momento de ser vaciado. Dentro de este está la alineación y nivelación, el apuntalamiento y fijación, la aplicación de desmoldante, porque se debe realizar desmoldante o si no también aceite quemado. Esto para que así sea mucho más fácil de retirar la madera. Si no realizan este, pues sería muy incómodo de poder desmoldar. Para el encofrado, por ejemplo, iban colocando alrededor de las tablas de madera lo que son puntales del mismo material, clavándolos en el piso. A ver, como pueden ver en esta imagen de aquí, aquí están estos puntales, pero también se colocan los puntales metálicos, ¿no? Los que ya vienen tanto de parte del contratista como de otra empresa que nos brinda los materiales del encofrado. Todas estas se van ubicando alrededor para que así no se abra el encofrado y claro, el que se abra significa que se está echando a perder un montón de hormigón. Luego es volver a ponerlo en su lugar, pero todo el peso de esos cubos de hormigón es bastante como para que las personas, los mismos trabajadores lo puedan realizar. Por último está el hormigonado, que es la preparación del área, el vaciado del hormigón y el curado. En este caso, en la imagen que se encuentra arriba, se ve como el hormigón está cayendo desde el mixer a una carretilla. ¿Por qué? Porque estas carpetas principalmente se vacían a bloques a pulso. Todas estas caían en la carretilla y con 3 carretillas se iban turnando para ir pasando hasta las carpetas. Se ponía como una rampa de madera que iba sostenida por un apoyo igual de madera para poder ir y tumbaban, ¿no?, lo que es el hormigón en dirección a la zapata. O si no, lo llevaban para que caiga sobre una calamina metálica y estos lleguen en dirección a la carpeta. Y ya para lo que es la columna llegaba directo a lo que es la columna del encofrado de la zapata y con una pala se apaleaba, valga la redundancia, y caía en medio de la columna. Y también realizaban el vibrado allí mismo, ¿no? Una vez vacían lo suficiente, realizan el vibrado en puntos estratégicos y no lo hacen mucho tiempo en el mismo porque tampoco es lo adecuado. Y luego por último se realiza lo que es el frotacheado. El frotacheado, por ejemplo, es que con una herramienta de madera van ubicando los lugares que están huecos, lo van rellenando y con este lo frotan alrededor para darle una superficie lisa y que si no haya más grano lo meten en uno que en otro. Esta es la lámina de fundaciones. En la lámina de fundaciones pueden ver aquí lo que están ubicados con los anaranjados, que son solo dos, son las zapatas tipo 1, que son las medianeras. Después están las zapatas tipo 2, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de estas mismas. La zapata medianera tipo 2. Y en esta zapata no se debe... Bueno, no, perdón. Estas zapatas también son medianeras. Después están las zapatas combinadas tipo 3, que es esta alargada que se encuentra colindando al vecino porque este es el ingreso a la calle. Después está la zapata tipo 4, igual encontramos dos, la tipo 5, este par de aquí, la tipo 6 y la tipo 7. La zapata 8 también es combinada, la cual cuenta con con dos columnas, con una viga de arriostre y con vigas de equilibrio que la conectan con la zapata medianera 2. La zapata tipo 9 también es combinada, pero no tiene viga de equilibrio, solo tiene viga de arriostre. La tipo 10 es esta de aquí. Y la tipo 11 es esta de aquí. La tipo 10 en sí cuenta con lo que es... El tipo 11 cuenta con lo que es el vaciado del ascensor, si se puede ver bien aquí. Y esta de aquí sería para la escalera. Y esta otra de aquí, por ejemplo, sería para lo que es el tanque enterrado.
Aquí están las fases del vaciado. ¿Por qué por fases? Porque como lo indiqué, en esta zona de aquí, desde las zapatas medianeras hasta la zapata combinada tipo 9, allí nos encontramos nosotros. Aquí estaban las instalaciones de los obreros, las instalaciones del container de residente de obra, y no podían hacer todo al mismo tiempo, que tampoco es viable por el tiempo y dinero, ni tampoco por aquí, porque por aquí encontraban los materiales. Todo lo que están indicados por colores son las fases que se están realizando en su debido momento. La fase 1, que se realizó con una medianera 1 y 5 medianeras 2, y también con una zapata tipo 7. En la fase número 2, en que también cuenta cada una con vigas de equilibrio que llevan a la zapata central, que en este caso fue la zapata combinada 3, la alargada de allí arriba, y la zapata tipo 9, que también era combinada. No, perdón, tipo 11. Luego está también lo que son la una medianera 2, que en este caso fue saltada, que era la de aquí. La zapata tipo 5, que también cuenta con vigas de equilibrio que llevan a una zapata que ya fue realizada previamente. Y por último la fase 3. En esta última fase se ve lo que es 5 zapatas medianeras 2 de ellas que conectan a una zapata tipo 4, no, tipo 6, sí, tipo 6, y luego que tienen 2 zapatas tipo 5, que son vaciadas también en su respectiva fase. En las observaciones se realiza el movimiento de tierra mientras se excava el terreno y se vacían las zapatas en el orden de las fases mencionadas. Aquí, por ejemplo, hubo algo de lo cual aprendí que está bien que se quiera ahorrar el dinero respectivo, digamos, como que jugando con el tiempo y a la vez con el movimiento de tierra, pero en este caso no quería inicialmente realizar el traslado de tierra del excedente, y lo que se hacía era mover la tierra de una excavación a otro lugar del mismo terreno. Una vez acabe la excavación se volvía a rellenar. Sin embargo, haciendo eso se volvió a perder tiempo y era esperar mucho, porque si no hubieran ese movimiento de tierra, una vez que lo hacía, otros trabajadores con retro podían estar quitando las cosas, como otros seguir armando, pero no, en la tierra al final del día sí terminaba estorbando. Y luego, por más que hicieron lo posible por esto, en la tercera fase ya tuvieron que pedir que se lleven la tierra para seguir avanzando y nuevamente volver a comprar otra o esa misma tierra que se la llevaron para que la devuelvan. ¿Por qué? Porque el camión solo hace el traslado y básicamente ellos deciden qué hacer con los residuos. Ellos se lo quedan y en este caso lo vuelven a vender a la empresa. Aquí está en la fase de vaciado y en este caso específico lo que son las vigas de equilibrio. Estas son las vigas de equilibrio que llegan al pie de columna por encima de la parrilla, encastradas en medio de la columna, y aquí están unos pases que están en el encofrado, ¿no? Para que no se desborde. Aquí son fotografías extras, se puede ver la parrilla. Estas eran Fidel 12 si no me equivoco. Hay unas 21 y otras 12 alrededor de cada parrilla, distanciadas debidamente por un espacio que es determinado por el ingeniero estructural. El empalme de vigas de equilibrio y del pie de columna. También, por ejemplo, en el empalme de las vigas de equilibrio, al ser contra la flexión, tienen que ser 60 veces el diámetro. Supongamos que era una de 20, en ese caso tendría que ser 1,20 de empalme. Está, por ejemplo, el envío de probetas. Se realiza un estudio a las probetas que son enviadas a un laboratorio privado, que en este caso es la BOCAS. ¿Esto por qué? Porque dentro de obra gruesa la hormigonera va, saca su probeta, se las lleva y nos dan resultados que siempre son los correctos, pero hay que saber si son o no lo son, digamos. Y en este caso se envía, se esperan los resultados tras los 14 o 28 días, pero por lo general siempre se esperan 28 días y las respuestas son las correctas igual. Sin embargo, no hay que ser tan confiados, es lo que me han explicado. Las variables. Por ejemplo, en estas variables hablo sobre lo que es hormigón, un material de construcción formado por una mezcla de cemento,
de agua, de arena, del raba o de piedra triturada y a veces también de aditivos al mezclarse con el cemento que reacciona químicamente con el agua y se endurece, que esto permite obtener un material muy resistente a la compresión, durable y moldeable en casi cualquier forma antes de fraguar. Como otra variable hablo del acero. El acero es un material metálico formado principalmente por hierro y una pequeña proporción de carbono, lo que le otorga gran resistencia y ductilidad y capacidad de deformarse sin romperse. En construcción se utiliza en forma de barras o perfiles para reforzar estructuras de hormigón, ya que aporta resistencia a tracción mientras el hormigón resiste la compresión. En variables también algo que me gustaría mencionar es que no son las variables solo de los materiales, sino que las variables hablan sobre los tipos de zapatas. Como en este caso está la zapata aislada, que son estas centrales que encontramos, que dependen meramente de ellas y ya con una viga de equilibrio, pero esto no es para ellas como tal, sino que es para esta otra variable, que esta otra variable llegaría a ser una zapata medianera, la cual sí necesita el apoyo de una aislada. Y después dan también lo que son las zapatas combinadas, que estas no necesitan otro apoyo más que de las mismas, y que como es combinada, que son dos juntas porque están demasiado cerca y se ocupan para tener más apoyo, más soporte al estar fusionadas. Tienen una viga de arriostra que fusiona las dos columnas que están para ella. Estas serían las variables que tenemos dentro de la misma obra. Si ya contemplamos principalmente la aislada, tenemos la medianera y tenemos la combinada. Son variables extras aparte de hormigón y acero. En el sistema integrado de gestión, por ejemplo, para la seguridad ocupacional, el control de capacitación del personal, si tienen el correcto control, se realiza una charla mensual para cada control de seguridad que debe haber. El personal capacitado en el uso de equipos, sí, porque son maestros encargados dentro de obra fina, que este no es el caso, pero tengo entendido que dentro de obra fina los trabajadores es más común que hayan pocos maestros y que hayan más ayudantes. Sin embargo, en obra gruesa eso no puede pasar porque son trabajos exhaustivos mucho más peligrosos tal vez, en los cuales tienen que ser la gran mayoría maestros de obra. Y dicho y hecho, en esta obra solo hay dos ayudantes y todos los demás son maestros, siendo de una edad bastante joven, ¿no? De un rango etario joven. Y para el personal capacitado en el uso de los equipos, solo los maestros fierristas son los que ocupan el material, la maquinaria de cortado y de doblado, que son la CEL32 y la D36P, que son una maquinaria específica para doblar y para cortar las barras de acero que pertenecen al contratista Tito Inturias. Las colocaciones señaléticas en el área de trabajo, no. ¿Por qué? Porque lo colocaron tarde, la verdad. Recién se colocó cuando ya estábamos en la etapa de losa. Sí, en losa, ni siquiera en columna. Pero era porque no había mucho lugar donde poder colocarlo. Está el control y el orden de limpieza, que sí se mantiene. Los obreros igual limpian los baños, se turnan entre ellos. Incluso he llegado a escuchar que cuando llueve, el último en llegar es el que limpia los baños como castigo y como motivación para ellos mismos. El control del EPP para los trabajadores, por ejemplo, sí, se controla bastante lo que es el EPP. ¿Por qué? Porque no puede ser que estén de polera y de short o de pantalón nomás. Aquí, por más que haga calor, sí o sí deben estar ocupando todo el material correspondiente porque en obra rosa no se puede hacer lo contrario. Es muy peligroso para su vida y para su seguridad de ellos, el estarse cortando y todas estas cosas. El uso del casco de seguridad, sí ocupan el casco de seguridad. En este caso los que están con amarillo son los trabajadores. Y el que está de blanco también es un trabajador, un obrero, pero él llega a ser el capataz, que él es el maestro fierrista también. Están las botas de seguridad, sí, todos cumplen con ella. Están los guantes de seguridad también. Y la gafas de seguridad. Cumplen con todo esto porque alguna vez sí hubo un problema que uno no quiso ocuparlo,
y fue despedido. Sí, fue despedido por el contratista. Entre sus palabras estaba el que el señor había trabajado toda su vida sin guantes, y el contratista le dijo que puede continuar toda su vida trabajando así, pero no con él. Y bajo esta premisa, digamos, fue retirado. Y así todos los otros obreros comprendieron la importancia de ese equipo y que no pueden arriesgarse a sufrir accidentes. Dentro de las operaciones, el lugar asignado para residuos y escombros, sí hay y se retira cada cierto tiempo. La malla del vecino para escombros, sí, pero eso es más cuando se derriba el muro colindante, las instalaciones de faenas. El contenedor como oficinas es nuestra oficina como residente de obra. La limpieza de escombros que se lleva a un vertedero, el retiro del exceso de movimiento de tierra sí se realiza. La calidad de materiales reutilizables, no he visto material reutilizable más que el encofrado, que al final igual luego se desecha después de unas cuantas usadas. Y los baños y letrinas para los obreros, sí. Hay 3 inodoros y hay 2 grifos en el exterior. Como todos son varones, no hay un baño específico solo para el personal de el residente y el pasante, como he visto en otras obras. Es como que todo allí lo comparten y igual no está tan sucio, porque como lo mencioné, los obreros lo limpian cada semana. Así es. El registro de control de calidad, prueba del cono de Abraham, sí se realiza durante el hormigonado. El hormigón de buen estado de calidad, así es, se verifica con las probetas. La ubicación final coincide con el replanteo, sí se realiza la nivelación con el topógrafo cada ciertos días, incluso hay ocasiones donde hasta 3 veces se le pide que venga. Y eso que fue cuando había todo este problema del combustible, así que venían como sea los trabajadores. El correcto curado de la zapata, que cada 3 horas durante 7 días. Y la reparación de canjeras, que esto se cura con una fufil. El presupuesto y el tiempo de ejecución dentro del capítulo 9. El tiempo de ejecución, por ejemplo, aquí lo tengo en el cronograma de Demos Insignia que puede realizar. Estaba, bueno, lo de los pisos aún faltaba detallarlo, pero lo que nos interesa, por ejemplo, va desde los trabajos preliminares, que era la instalación de faena y preparación del acero mientras se esperaba que haya los permisos adecuados. Y después están las fundaciones, por ejemplo, que en este caso comienzan desde el 11 de agosto hasta el 10 de octubre. Y se llegaron a retrasar solo unos pocos días. Sí se cumplió en su mayoría con el tema de las zapatas. El tanque cisterna que se tenía previsto hasta el 28, y eso, el tanque cisterna lo realizaron en un solo día con el equipo de encofrado de Armac y los trabajadores. Esa mañana hicieron el carpeteado, apenas acabó de excavar, que fue a primera hora, y le metieron nitro. Yo quedé sorprendido y fue mucho, porque me habían comentado que en ese tanque se suelen demorar bastante. Sin embargo, el equipo de Inturias sí trabaja bastante rápido, que es algo que estoy como muy orgulloso de poder destacar, de haberlo presenciado, porque siempre me habían mencionado que los obreros suelen demorar bastante, sin embargo no, lo realizaron en un día. Y aquí está, por ejemplo, en el diagrama de Gantt, que se puede ver cómo es el avance desde los trabajos a mano izquierda, los tiempos en el eje superior y las barras que indican el avance, ¿no? Dentro de lo que es el presupuesto y excavación, por ejemplo, aquí doy el ejemplo solo de una etapa, de una de las fases, que es la zapata medianera 1, solo se encuentra una unidad. De la zapata medianera 2 se encuentran 5 unidades y la zapata medianera 7. Luego están las vigas de equilibrio y se menciona con qué columna se está uniendo.
de la C19 a 20, de 24 a 20, de 26 a 20 y 27 a 20. La columna 20 es esta de aquí, como pueden ver, todas las vigas de equilibrio que unen a ella. En este caso, primero estaría explicando las dimensiones que comprende la zapata, que es de 420 por 190. Luego el alto que tiene como la zapata es el tronco piramidal. Una cosa sería la primera altura de la base de la zapata, otro que ya está en diagonal hacia el eje de la columna, y luego la altura, ¿no?, que va a tener en general el pie de columna, que son de 2 metros. Sin embargo, la primera altura del cabezal de la zapata eran 40 y la segunda altura eran de unos 60 o de unos 50, 0,50. Y ya estos 2 metros en la altura se puede ver lo que es pues la columna. El número de piezas, de cuántas hay, solo se repiten 5 veces, que son en la Millanera 2. Y el volumen del mismo, ¿no? Todo el volumen en metros cúbicos que estarían ocupando, que en este caso es más que nada la excavación. O sea, en este caso yo estaba mencionando la columna de Zapata, pero más adelante. Esto es solo la excavación, que sí son 2 metros de excavación meros que se realizan. Este es el carpeteado. El carpeteado y el volumen final que se ocupó, que fueron 3,5 metros cúbicos para poder carpetear, el cual ya fue explicado un poco antes. Igual es de 0,05 metros, por ejemplo, la altura de la carpeta. O sea, estoy explicando todo esto para luego mostrarle en una tablita lo que serán los precios. Aquí está el relleno y compactación, y en el presupuesto las zapatas, por ejemplo. Ya esto era lo que yo quería explicar un poquito antes. Está la base, por ejemplo, de la medianera 2, 320 por 190. Ese es el ancho por el largo. 0,30 la primera altura del tronco del cabezal. En la parte del tronco piramidal ya completamente 1,10 menos 0,30 tendría que ser 0,80 de la superficie en diagonal. Y luego estaría la altura general, ¿no? Este es el número de piezas, de cuántas veces se repite. La medianera 2, que son con un rosado, se repite 5 veces, pero tanto la zapata 1, que es la naranja, como la zapata 7, que es la verde, solo una vez se mantiene. Luego aquí, por ejemplo, están las barras que se ocupan. El tipo de feeder, que es 16, solo la 7 ocupa de 25. Y aquí también muestro lo que son las barras, pero ya con el peso que tienen, digamos, ¿no? Que las barras feeder 16, por ejemplo, la longitud total es de 605 metros de todas las que se ocuparon, y el peso que tenían es de 1578. Y aquí está el total de kilogramos, 1572. Esto es para ya el arranque de las columnas. Acá se ve que es de 30 por 70, como de 40 por 80. 40 por 80 la de aquí, todas las demás son de 30 por 70. Y aquí se está indicando, ¿no?, las bases, que eran de 0,30 por 0,70 de ancho y largo, y 1,70 que era la altura de las mismas. El presupuesto para las zapatas, acá se hablamos sobre el acero, solo en estas, bueno, es que en general las zapatas, que de 3.534 kilos y medio. Esto es para las zapatas. Esto ya es hablando solo de las columnas de arranque a la planta baja, que es 937,6 kilogramos. Y en la viga de equilibrio de 1.003 kilogramos. Aquí, por ejemplo, está el presupuesto de pago. En este caso me dejaron tomar una captura lo que era la mano de obra, que aquí se ve lo que está con un color tierra, digamos. Es el precio que se estaba cobrando desde lo que es la instalación de las faenas, la excavación de fundación, que por ejemplo manual siempre se cobra más que si fuera mecánico, porque es el trabajo de los obreros ya a pulso, estar cavando, y eso que a veces es inhumano que caben tanto. Por ejemplo, cuando vaciaron 20 cubos para el hormigonado de la zapata, fue algo muy trabajador de parte de ellos, y solo verlo cansado. Está en la carpeta de nivelación, que puede ser el carpeteado. Esto es de toda la hora, en general. Era de 6.700 bolivianos. El relleno compactado de 31.700.
Y por último el de las zapatas que pues es de donde el mayor precio se hace para su trabajo de mano de obra de ellos, llegó a ser de 76.582. Ese es el precio que estaba manejando por las zapatas que así que tenían, ¿no? Y por ejemplo ya sumando, por ejemplo, eso es lo que se tenía en el precio de mano de obra. Aquí también se tiene en el general, que es un precio a pagar de hasta 76.582 bolivianos. Esto va en lo que hablamos sobre la zapata, sin mano de obra, en avance que se debe de cancelar. Y este es en el hormigón, por ejemplo, se trabajó tanto con Preforte como con Sobosa. Y la diferencia era mínima, era de unos 50 bolivianos. Sin embargo, el trabajo que ellos realizan es... Hubo problemas con Preforte y se cambió a Sobosa. Sin embargo, actualmente igual hay problemas con Sobosa, así que ambos se van apoyando, digamos. Si no, uno no puede hacer el vaciado, se hace el vaciado como la otra empresa hormigonera, pero rondan los 800 bolivianos aproximados. Y en este caso estaba calculando lo que eran los metros cúbicos, juntando de todo lo que ya había mostrado, desde la zapata, desde la carpeta de nivelación, pero estas principalmente se realizan no con el hormigonado del mixer, ¿no? Sino con bolsa de cemento para hacer el carpeteado. Está el carpeteado, está la zapata, está el pie de columna y está la viga de equilibrio. Y juntando todo esto se hacían unos 32.000 bolivianos en hormigón, 32.800. Después, juntando esto, toda esa cantidad de dinero es lo que sería por el momento el presupuesto de las zapatas y de la mano de obra. Luego está la perspectiva arquitectónica, que en este caso, hablando de constructividad y sostenibilidad, no es solo un elemento técnico y cimentación, sino que es la base que condiciona cómo se construye, cuánto cuesta, el impacto ambiental que tiene la obra, y por ello los criterios arquitectónicos que se enfocan en facilitar la construcción como en reducir la huella ecológica. Y ya desde el aspecto económico, pues la zapata no se diseña, ¿no? Solo de lo técnico estructural, sino que se considera con la decisión de que el diseño no impacte en costos globales del proyecto. La cimentación representa una parte significativa que es del presupuesto total, por lo que la estrategia arquitectónica eficiente puede reducir costos de manera importante sin comprometer la sostenibilidad del edificio. Y están las recomendaciones. Que en recomendaciones está el planificar y coordinar previamente que sea adecuado los planos estructurales y arquitectónicos, que no se trabajen al mismo tiempo, porque muchas veces se tiene solo lo estructural y se va trabajando o modificando el arquitectónico, lo cual trae muchos problemas en obra gruesa. Después también evitar tiempo muerto por falta de los insumos, que eso es un día perdido, que claro, a los trabajadores se les paga solo por día, por ejemplo.
La eficacia durante la excavación, la eficacia para el armado de acero y la eficacia del hormigonado. Por ejemplo, en hormigonado está el hormigonar en horas frescas para evitar el fraguado acelerado, coordinar la llegada continua de camiones y mezcladores para evitar interrupciones, y la eficacia del curado, que es mantener el curado al menos 7 días y asegurar su desarrollo. Por último, el capítulo 12, que es el glosario. Por ejemplo, las palabras que me llamaron la atención, que yo no conocía en su momento, era el frotachado, que es frotar de manera superficial la superficie de la zapata para darle forma troncopiramidal. La chotleada, que es marcar con línea de eje como referencia a un hilo tinto. Por lo general, el rojo está al momento de estar con el nivel, viendo la altura adecuada, con cual uno se puede guiar. Y la canrejera, ¿no? Que es el vacío o hueco que se forma en el concreto debido a que el mortero no llena completamente los espacios. Eso se cubre con una fufil y con otras tres soluciones de la misma empresa ICA. Eso sería todo dentro de la parte de la explicación del primer ítem de zapatas del universitario Montaño Mendoza Leonardo. Gracias por su atención, arquitecto.